gloria al Espíritu Santo. La gloria, la honra, la alabanza, los aplausos sean a Dios. Muy bendecidos han sido los últimos meses, el último año, podríamos decir, por muchas sanidades, milagros, señales, prodigios y maravillas. También porque hay un crecimiento espiritual. Y cuando algún hermano sale de acá, de esta congregación, y va a abrir una puerta como pastor en algún lugar, o como anciano en este caso, este joven que se acaba de retirar, qué bueno que van creciendo, van avanzando, van abriendo puertas para Cristo y la gloria siempre es de Dios. Tengámoslo en cuenta, la gloria. En una conversación personal con mi Dios, mi Rey, el Señor Jesucristo, después de que Él vino a esta congregación de forma personal, usted sabe que vino 2 veces en 30 años nada más. Bueno, hemos tomado algunas directivas para avanzar más sobre el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, ahora cuando una persona está hablando, Dios nos ha enseñado cómo hacer que la persona que lo está escuchando entienda si es verdaderamente de Cristo, y es de Cristo aquel que ama a Dios, que ama a su prójimo, que tiene misericordia, amor, paz. Y todas esas cosas son de Cristo, ¿verdad? Y bueno, Dios nos ha enseñado cómo utilizar el poder de Dios para que pueblos, naciones y lenguas no sean engañados. Pero no estamos orando por todos. Ahora simplemente estamos orando por nuestro país. Para que aquel que habla y no dice la verdad, aquel que critica y no dice la verdad, bueno, ese es puesto en descubierto por la misma persona que lo escucha a través del poder del Espíritu Santo. O sea que nos ha dado muchas cosas, pero dentro de las cosas que nos dio cómo ubicarnos nosotros los cristianos, en qué lugar estamos para avanzar bien en el poder del Espíritu y conocer todas las cosas celestiales que van llegando. Y una de las cosas que predicaremos hoy es ubicarnos con el apóstol Pablo donde verdaderamente tenemos que estar. ¿Qué somos? ¿Cómo estamos? ¿Y a dónde vamos? Es preciso que entendamos bien esto con claridad, que todo viene por misericordia, por piedad, por el amor de Dios, y que nada de las cosas que están a nuestro alcance son fruto de nuestro esfuerzo. El esfuerzo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero ves que me tambaleo algunas veces, no es que tome vino, ¿veo? Tengo la plena seguida. Muchas veces voy medio cicerreando. Alabado sea el Espíritu Santo. Que Dios sana a todos los que vinieron enfermos, que se vayan sanos. Eso es lo único que tiene que hacer es perdonar al que hirió, lo lastimó. Entonces usted perdone, porque si no perdona, no se sana. Que sean libres de brujerías, hechicerías, daños. Alabado sea el Espíritu Santo. Les invito a abrir sus libros. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 7 y el versículo 14. Vamos a ubicarnos bien en qué lugar estamos en el Espíritu, para que así Dios obra en nosotros. La gloria es de Dios, ¿verdad? Damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque sabemos que la ley espiritual, más yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Te digo, yo también, como todos. Creo que hay alguno más, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es,
en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabado sea Él. Esta verdad, para estar bien en el Espíritu, para vivir por el Espíritu, para obrar con el poder de Dios y las cosas celestiales, hay que asumirla para tener una relación santa con Dios. El querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero la ley del que está en mis miembros me hace tropezar y aún caer en pecado. Y allí me siento sucio y traidor a mi Rey, el Señor Jesucristo. Y no me gusta justificarme mirando a los otros, me miro a mí mismo y al Señor Jesucristo, al que nunca pecó. El Señor Jesucristo nunca pecó. ¿De dónde me llega todo esto? Y miro mi alma la miro, que no rechazo qué pensamientos, palabras y obras me acerquen a mi propia caída, o miro mis ancestros, abuelos, bisabuelos, y me voy hasta los duques de Alba, que eran mis antecesores, reflexionando qué genes recibí de ustedes, que me arrastran a caer, aún siendo templo del Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Tengo que recurrir a la sangre del Señor Jesucristo, pues amo a Dios y al prójimo, mas mi mente no se mantiene sujeta a la voluntad de Dios. Alguno quizás bloquea mi mente, algún espíritu acaso, o mi propia concupiscencia altera mis pensamientos. Pecamos con pensamientos, palabras y obras. Era necesario que para viajar en el Espíritu, era necesario que para tomar lo celestial y utilizar el poder de Dios, nos ubiquemos en dónde estamos. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? A alguno le dolerá esto, pero palabras y obras. ¿Quién puede permanecer en paz y santidad? Permanecer, digo, por semanas, por meses. Yo no puedo hacerlo. Tomado del Señor Jesucristo, mas no llego a las sandalias, ¿verdad? Del 3 veces santo, pescador de Galilea. Corro generalmente a la sangre por el perdón, a limpiarme. Él ilumina nuestra conciencia. Vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y solo el Espíritu Santo, por ello todos que son guiados por Él, por ese Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Que cada amanecer pidamos ser guiados, llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, enseñados, pues así podemos conocer todas las cosas. Y aún por sus promesas en pueblos, naciones y lenguas. Usted sabe que podemos hacer prácticamente casi todo. He comprobado en estos días, por ejemplo, hay gente que ambiciona el poder político, ¿no? Y dice esto, y dice aquello, y dice lo otro. Pero usted dice, Señor, muéstrame la verdad, y es increíble las cosas que usted escucha. Porque usted está sacando del alma de esa persona que está ahí adelante. Hay unos que no tienen ni el perro que tienen en la casa, mire, sinceramente. Entonces, ¿cómo van a querer a los seres humanos que lo rodean? Y usted le muestra todo, Dios, le enseña todo. Es tremendo. Pero primero nos tenemos que ubicar aquí, donde estamos. Yo soy esto. Soy limpio por la sangre de Jesucristo. No hay otro valor, ¿verdad? Entonces, hacer prevalecer la voluntad de Dios por nuestras oraciones, que son de poder y gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Adquirir sabiduría e inteligencia con una conducta honrada, viviendo en paz y santidad, llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, entendiendo sabiduría y doctrina celestial, entendiendo razones prudentes, entendiendo los dichos profundos que llegan al hombre en la luz de Dios, o sea, de su trono celestial, ¿verdad? Y obrando en la voluntad de Dios, defendiendo al pobre, al huérfano, a la viuda, a los necesitados de la tierra, sabiendo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y que Dios derrama su poder sobre los mansos y humildes de corazón. La sabiduría clama en las calles, pero muchos la aborrecen. Amémosla, la discreción nos guardará, porque los rectos habitarán la tierra, pues Dios nos ayudará, y hablando con Dios y escuchándolo, neutralizaremos todo mal, pues no es imposible para Dios, y el pueblo nos escuchará. Dios no solo nos revela las enfermedades, las necesidades, el tornado que va a venir en tal zona, los cambios climáticos, miren qué día tenemos. Usted ve la televisión y se asombra de lo que está pasando en muchos lados, y nosotros a través de las oraciones vemos el poder de Dios. Miren qué sol hermoso que es. Esto es el regalo de Dios. Vemos la mano de Dios en muchas cosas. Vemos en la sanidad, en los milagros, de niños que son sanados simplemente por una oración que en el nombre de Jesucristo, que no es simple, pero es la fe de creer que Dios lo va a hacer. Como Dios apaga la voz de los malignos y las repudia. Bastará que oremos a Dios pidiéndoselo y esto ocurrirá, pues el poder dado a la iglesia, el poder, esas promesas, lo confirma. Bastará que digamos que estas voces malignas no lleguen a los oídos de los pueblos y esto ocurrirá. Hoy lo practicamos con la Argentina, mañana lo practicaremos con cualquier parte de la tierra. Estamos yendo de poder en poder. Vemos las cosas más hermosas que se pueden ver a través del poder del trono de la gracia del Señor Jesucristo, su divino Padre, Padre Celestial y del Espíritu Santo. Cuando decimos que estas cosas malignas no lleguen a los oídos de los pueblos, esto ocurrirá. Y los malos caerán, pues pedimos y creemos. Sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Vivir en piedad es recibir sabiduría del cielo. Estar junto a Dios constantemente. Esto da lugar a cambios permanentes en nuestros oídos, en nuestras vidas, en nuestros sentimientos. Nosotros los cristianos, y hablamos de cristianos verdaderos, confiemos en la palabra de Dios y sus santas promesas. Cristo vino a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Pero está derramando en este tiempo muchísimo poder. O sea que usted no solo va a saber qué enfermedad tiene la persona, cómo le ha llegado. Traten de no hablar con nadie. Porque el que habla recibe mucha carga. No hay que hablar de nadie. Déjelo a cada uno, Señor, ten piedad de él. No le diga castíguelo, no, ten piedad, porque algún día nosotros también podemos hablar de alguien. Dios los bendiga, iglesia. Dios los bendiga.